Un gusto saludarlos a todos desde Argentina. Soy Carolina Sánchez Agostini y presentaré este trabajo que realizamos junto a Juan Pablo Canata. Ambos somos investigadores y profesores de la Universidad Austral. En el caso de Juan Pablo en el área de comunicación, en mi caso psicología y educación. Presentaré entonces este trabajo que se titula El diálogo como herramienta en el aula para la construcción de la identidad y la ciudadanía en la adolescencia. Y es un modelo aplicado a la educación sexual integral. A modo de introducción, comparto brevemente unas ideas que venimos analizando y reflexionando en equipo, que tiene que ver con la realidad de que los debates públicos se han expandido a las aulas adolescentes. Entonces, de esta manera, las aulas de educación sexual integral en la secundaria se identifican o se pueden observar como pequeños microescenarios públicos que se caracterizan por posturas contrapuestas, por tendencia a la polarización ideológica y afectiva, y también por esta identificación con alguno de los grupos que suelen tener un rol más activista en la conversación pública de distintas identidades. Entonces, de esa manera, la educación sexual integral, que ya solía tener distintas dificultades al momento de la implementación, se encuentra con un nuevo obstáculo, que es el temor de docentes y de directivos de implementar la educación sexual en sus contextos educativos, porque muchos temas son susceptibles de polémica o muchos temas son susceptibles de controversias en las aulas, y el temor radica en no saber cómo gestionar de alguna manera esa conversación, cómo gestionar ese debate que se origina naturalmente en las aulas a partir de que los estudiantes traen sus propias inquietudes y traen también sus propias ideas para debatir, fruto de lo que perciben de la conversación social y fruto de lo que también van dialogando entre ellos, dialogando con otros actores de estos micro y macro escenarios públicos. Entonces, el principal objetivo de nuestro trabajo fue identificar nuevas maneras de comunicar aplicadas a la educación sexual para la promoción de culturas de paz, solidaridad e igualdad. Buscábamos, por un lado, que cada docente pueda contar con una herramienta para desarrollar las clases de educación sexual y dar espacio a estos debates que naturalmente se originan, y por otro lado, convertir esos debates en trascender la conversación pública y que puedan lograr convertirse en un ámbito educativo, en una manera de aprender, de convivir, de enseñar. Entonces, de esa manera, que la educación sexual pueda efectivamente desarrollarse en las aulas, en lugar de verse como evitada o de verse desplazada por estos temores a la controversia o a la polarización. Entonces, los objetivos de los debates los resumimos en 9. Por un lado, como primer objetivo, propusimos escucharnos y transmitir las propias ideas, a la vez que escuchar las ideas de los demás, sin ser juzgados y sin ser agredidos. Es decir, aprender a dialogar y a convivir. No solamente expresar lo que pienso, sino expresarlo de tal manera que nadie pueda sentirse ofendido o herido por mi comentario. Puede no estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero que no se siente herido por la manera en la que estoy transmitiéndolo. Segundo objetivo, analizar a partir del intercambio de ideas si lo que yo pensaba tenía efectivamente razón de ser o si era simplemente un prejuicio o si tenía fundamentos para lo que estaba pensando o si tengo que seguir buscando fundamentos para lo que pienso. Entonces, de esa manera, tomar conciencia de las propias posturas y no repetir slogans o simplemente adherirme a distintos grupos con distintas identidades, sino efectivamente volverme consciente de lo que pienso y por qué pienso lo que pienso, y si hay algo que tengo que revisar de lo que pienso. Como tercer objetivo y relacionado con el anterior, identificar cuáles de mis posturas o de mis argumentos sí tenían, luego del estudio de los temas, sí tenían una argumentación sólida y cuáles no tienen una argumentación sólida, para poder adquirir pensamiento crítico. Como cuarto objetivo, aprender a escuchar a las demás personas sin intervenir y sin agredir, es decir, desarrollar una escucha atenta e inteligente. Quinto objetivo, aprender a convivir con personas que no piensan lo mismo que yo y que por mucho que conversemos no van a pensar lo mismo que yo, e intentar que esa situación nunca afecte los vínculos. Entonces, a esto le llamamos procurar un disenso amistoso. Como sexto objetivo, propusimos reconocer que el análisis, el estudio y el intercambio de ideas son necesarios para que mis propias posturas puedan crecer, puedan consolidarse o puedan modificarse. A esto llamamos, como objetivo central, madurar nuestras ideas y posiciones.
Como séptimo objetivo proponíamos esto de aprender colaborando con los demás, que tiene que ver con, entre todos, a partir del diálogo constructivo y sereno, intentar comprender más a fondo las temáticas, comprendiendo los distintos puntos de vista y no solamente qué piensan los demás, sino por qué piensan como piensan, es decir, tratar de comprender a fondo en qué consiste eso que estamos tejiendo entre todos y eso que estamos pudiendo compartir en el aula. Como objetivo, proponíamos esto de adquirir hábitos saludables. Nos parece muy importante que la educación sexual pueda ser, como indican también los organismos internacionales, transformativa, es decir, que no solamente quede como en algunas ideas abstractas, sino que pueda convertirse en una realidad en la vida de niños, niñas y adolescentes y pueda desarrollar o impulsar hábitos saludables. De esta manera, que las conversaciones o los resultados de los debates en las aulas no quede solamente en este intercambio de ideas, de estudio y de análisis, sino que tenga una consecuencia práctica en la vida de cada adolescente, que le permita tomar decisiones responsables y asumir hábitos saludables. Y como último objetivo de los debates, tiene que ver esto con fortalecer el compromiso comunitario para el bien común, construyendo culturas de paz, igualdad y convivencia solidaria. La convivencia social, que muchas veces por tensiones o por posturas que son muy contrapuestas y que tienden a la polarización, genera que se vea al otro como un enemigo, se vea al otro que piensa diferente como una persona a la que no puedo asumir en mi círculo cercano de personas o en mi círculo afectivo. Entonces, de alguna manera, trasladando a las aulas esta modalidad de convivencia armónica y de debate respetuoso, también pensamos que se contribuye de manera directa a una cultura de paz, porque también así como aprendemos a dialogar en las aulas, después lo podemos extrapolar a los distintos contextos en donde nos encontremos. Comparto brevemente para ir finalizando cómo fue el desarrollo del proyecto o de esta metodología y cuáles fueron las distintas etapas. En primer lugar, consistió en una reflexión interdisciplinaria sobre distintas temáticas actuales, a partir de la investigación de un equipo interdisciplinario de profesionales de distintas áreas del conocimiento, como psicología, comunicación, historia, medicina, orientación familiar y otras disciplinas más del derecho, que intervinieron para, en esta mesa redonda, decir, cuáles son las temáticas que están impactando de una manera más directa la educación sexual actualmente. En una segunda etapa se hizo un relevamiento de percepciones sobre educación sexual integral a la generación millennial, es decir, cuál era la percepción que tenían los jóvenes hoy de la educación sexual que habían recibido. Por un lado, percepción de satisfacción, si estaban satisfechos o no respecto de la educación sexual recibida, y por otro lado, qué les hubiera gustado, qué temáticas les hubiera gustado recibir y cuáles son las temáticas que recibieron y las temáticas que no. De esa manera también podíamos, al momento de plantear temáticas, responder no solamente a cuáles son las temáticas que veíamos en investigación que podían incidir con más frecuencia, sino también cuáles eran aquellas temáticas que estaban esperando los mismos jóvenes. Como tercera etapa, diseñamos una metodología en 5 pasos que consistió, a partir de las reflexiones previas que he comentado, por un lado, como primer paso, es una metodología para el desarrollo de la educación sexual en las aulas plurales, con las tensiones y con todo lo que ya hemos conversado previamente. Entonces, en primer lugar, se sugiere a cada docente brindar información científica, información integral, es decir, que tenga en cuenta todas las dimensiones de la persona y de la salud, información que esté adecuada a la etapa del desarrollo de niños, niñas y adolescentes. En este caso el modelo está centrado en la adolescencia. Entonces, como primer paso, brindar información. Como segundo paso, análisis crítico de esa información. Desarrollar el pensamiento propio a partir de distintas preguntas que el docente va impulsando. En ese momento siempre recomendamos a docentes que puedan asumir el rol de buenos cuestionadores, es decir, que puedan hacer buenas preguntas para que cada adolescente pueda reflexionar sobre esa temática y pueda empezar a desarrollar ese pensamiento crítico que le va a ayudar no solamente para la temática concreta, sino para poder luego analizar todas las temáticas o las distintas situaciones que se le presenten. Como tercer paso, entonces primero, brindar información. Segundo, análisis crítico. Tercero, identificar cuáles son los valores que esa propuesta me está ofreciendo. Como cuarto punto, identificar cuáles son los valores que quiero aplicar a mi propia vida, porque también la educación, como decíamos antes, trasciende la opinión pública porque no tiene que ver solamente con la dinámica de conversación pública, sino que es un ámbito educativo de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, de compartir, de solidaridad y también de transmisión de valores, de reflexión sobre valores.
Entonces, en este cuarto punto, identificar cuáles son los valores que cada adolescente quiere vivir para su propia vida. Y como quinto punto, esto de impulsar que sean protagonistas de sus propias decisiones y de su propia vida. Que este quinto punto consiste en acciones concretas. Se promueve que cada adolescente, a partir de las distintas temáticas que se conversen en las aulas, puedan adoptar 3 acciones concretas para llevar adelante en su propia cotidianidad que les permita adoptar hábitos más saludables. Como cuarta etapa se elaboraron los primeros materiales que, bueno, esto la verdad que es súper, está en movimiento permanentemente, no son materiales estancos, algunos sí, algunos fueron materiales concretos, otros están en permanente reelaboración y permanente elaboración de nuevas temáticas. Después, como quinta parte, revisión de expertos. Una vez que estuvo diseñada con los primeros materiales, se mandaron nuevamente a revisión de expertos interdisciplinarios para que después pudieran dar su feedback y ver si efectivamente se cumplía este objetivo de que la salud estuviera abordada de manera integral. Y finalmente la aplicación en las escuelas, que es el momento en el que nos encontramos actualmente. Bueno, para ir cerrando y a modo de discusión o a modo de compartir algunas ideas, la verdad que sería buenísimo que pudiéramos estar compartiendo esto de una manera mucho más cercana para poder, bueno, comentar impresiones, compartir experiencias, pero espero que de todas maneras podamos tener ese intercambio durante el evento, aunque sea virtual. Y bueno, a modo de discusión entonces, pensamos esto de que nuevos desafíos exigen nuevas competencias docentes. Y dentro de esas competencias docentes, porque no solamente, digo, la herramienta es una herramienta que va acompañada con el desarrollo de nuevas competencias docentes también, que tienen que ver con dialogar sobre temas sensibles y complejos. Tradicionalmente, como decíamos, la conversación era más lineal del docente o de la docente a los estudiantes y ahora requiere una nueva sensibilidad para comprender que las biografías que están presentes en un aula son distintas, esas biografías, cada chico o cada chica tiene su historia, tiene su historia de vida, tiene también sus dificultades, sus anhelos, sus ilusiones, y no podemos generalizar y tampoco podemos abordar los temas como si todos tuvieran la misma biografía. Después también la nueva competencia de desarrollar la tarea en ambientes plurales, que requiere de tener en cuenta que no solamente tiene que ver con lo que el docente o la docente piensa, sino que también tiene que poder percibir y escuchar lo que cada adolescente tiene para decir o tiene para compartir. Después, por otro lado, atender las diferentes realidades emergentes en un contexto sensible, también es desarrollar esta capacidad de, hay polémicas, siempre pensamos en el equipo esto, ¿no? Hay polémicas que son muy evitables, hay otras polémicas que tienen que ver con que los temas en sí son polémicos y a veces las posturas contrapuestas llevan a posiciones irreconciliables y bueno, conviene comunicarlo de la manera más asertiva posible, comprendiendo esto de que convivimos en una sociedad plural y por tanto nuestra tarea consiste en desarrollar disensos amistosos en muchas ocasiones, en donde no va a ser posible lograr esta posibilidad, este consenso sobre algunos temas, ¿no? Pero sí es importante que eso, como decíamos antes, no afecte los vínculos y no afecte los vínculos docente-estudiante, que muchas veces eso también tiene que ver con que cada docente pueda recibir estas realidades emergentes en estos contextos y que pueda responder siempre con empatía, con cercanía y bueno, de esa manera no generar como un quiebre que se ha estado ocasionando en muchas ocasiones entre el docente o la docente y los estudiantes por no comprender las realidades que plantean o que viven, ¿no? O porque la docente o el docente piensa diferente y no logra como tratar de, o sea, no prima el vínculo, sino que priman las posturas. Entonces, bueno, esa es otra competencia también a desarrollar, que se pueden compartir las posturas, pero nunca a costa del vínculo. Y después, por último, acompañar la vulnerabilidad. Es otra de las nuevas competencias docentes que se requieren con mucha urgencia, me sale la palabra, ¿no? Pero que se requieren realmente mucho y es esta capacidad de acompañar la vulnerabilidad y de acompañar comprender que también hay muchas situaciones que requieren de una atención más cercana. Piense yo lo mismo que mi estudiante o piense yo muy diferente que mi estudiante. Eso no significa que yo puedo dejarlo sin acompañamiento. Bueno, eso es lo que tenemos para compartir. La verdad que podríamos hablar muchísimo más de esto, pero el tiempo se acaba. Así que muchas gracias por este espacio. Ojalá que podamos conocernos en algún momento de manera presencial y ojalá que podamos intercambiar también por correo o durante el congreso también. Les mando un gran saludo a todos.